día, cómo ha transcurrido el día de hoy, y encontrarnos a esta hora en la casa del Señor es un grato privilegio. Estamos más que agradecidos del Señor por Él concedernos esta oportunidad, reconociendo que Dios está con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo partícipes de lo que hacemos, y nos sentimos bien por eso, pidiéndole al Señor que este día el Señor pueda traer esa luz especial, como Él siempre hace, a nuestro Maestro para hablarnos acerca de la palabra del Señor y darnos a nosotros la sabiduría necesaria para comprender la palabra de Dios, que no se comprende porque usted tenga mucha inteligencia humana o porque haya llegado a un nivel académico alto, tenga muchas maestrías o posgrado, como usted quiera llamarle, o donde se haya educado, ni las cosas que haya hecho, no importa qué récord tengamos. Entendemos que la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Por eso pedimos al Todopoderoso Dios que nos traiga esa sabiduría espiritual, que nos dote del entendimiento y el conocimiento que viene de lo alto para comprender la palabra de Dios. Y le decimos en esta tarde que toda nuestra vida, como dice el himno número 36, que nuestra vida entera esté consagrada al Señor y que en nuestras manos Él pueda guiar. Gloria sea al Señor. Y dice el coro de esta alabanza: lávame en tu sangre, Salvador. Vamos a cantar primera estrofa y segunda estrofa con su coro del himno número 36, y tendremos la oración en medio nuestro por nuestra pastora Luz, que todavía la tenemos con nosotros. ¡Qué privilegio! Tenemos la pastora Luz todavía aquí con nosotros. Dios. La tenemos aquí, la estamos aprovechando. Himno número 36, y luego ella va a orar a Dios, que todos unidos vamos a orar junto a ella, con la seguridad y la certeza de que nuestro Dios nos escucha y está pendiente de nosotros. Himno número 36. En la segunda estrofa, por favor, me acompañarán de pie. Luego de la pastora oral, inmediatamente estaremos entregando al expositor del estudio en este día, nuestro pastor Raúl. Amén. Himno número 36. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca al
Amén. Hermano Dios, te damos gracias. Amén. Sí, Señor. Gracias porque hasta aquí nos Gracias, has ayudado, Señor. Dios. Gracias. Gracias porque nos guiaste, nos guardaste. Amén. Gracias por esa misericordia. Hasta llegar a tu casa, Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Qué Oh, privilegio. Señor, para junto adorar y Amén. exaltar tu glorioso y santo Amén. nombre. Te alabamos, Dios. Gracias, oh Dios, porque nos Gracias. has guardado durante este Amén. día, Sí, Señor. Gracias por Y ese has guardado cuidado lo nuestro, especial. Dios. Amén. Gracias por esa Sí. cobertura especial, por Gloria esa sea tu nombre. misericordia, Amén. por ese Gloria a Dios. amor, oh Dios, Gloria a hacia Dios. cada uno de nosotros, Gracias, Señor. Señor. Muchas Padre gracias. eterno, muchas gracias. Amén. Sí, Queremos que en Señor. esta tarde sea nuestro invitado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Nuestro invitado de honor en medio nuestro. Amén. Él te toma el primer asiento, el primer lugar, oh Dios, en medio Te nuestro. alabamos, Dios. Y que a través de la vacía que usted ha tomado, Dios nos instruya, nos guíe, nos guía, Aquí Señor. estamos para escuchar. Oh, Gloria a Dios Dios. del cielo, con tu gloriosa y Háblanos, oh santa Dios, por palabra, medio de tu Señor, palabra. Gloria a Dios. para que hable a nuestras Danos vidas. sabiduría, Señor. Oh, Entendimiento. esas Ayúdanos a palabras comprender sean tu como un palabra. alimento espiritual, oh Dios. Amén. Sea como medicina en nuestros huesos, oh Dios, en Danos, esta tarde. Señor, en el nombre de Señor, oh Jesús. Dios, prepara nuestros oídos, Sí, Señor, Señor, en el y nombre con de corazones Jesús. predispuestos a escuchar tu voz, Amén. no solamente Gloria a Dios. escuchar, sino como dice tu palabra, que Gloria podamos sea, ser Señor. oidores, no solamente Amén. de Sí, oídas, Señor. Señor, sino también hacedores Amén. de esa palabra. Tu sierva sigue usándola para la gloria de tu Gloria nombre. sea tu nombre. Padre, muchas gracias por todo, Amén. Dios. Amén. Muchas gracias por lo que está. Amén. Gracias por lo que Amén. has de venir. Amén. Aleluya. Amén. Gracias por lo que tú Amén. has Amén. hecho. Sí, Señor. Muchas gracias. Gloria a Dios. A ti la gloria y a ti la honra, Dios. Gracias, te Por damos. favor, te suplicamos en el nombre Sí, de Señor. Jesús. En nombre de Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria sea tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, Dios. Oh, gracias te damos. Dios le bendiga, mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo. Gracias Amén. al Señor en esta gloriosa tarde que nos Amén. concede la oportunidad. Bueno, aquí es de Gloria a tarde, Dios. en otros lugares de noche, Amado pero Dios. aquí oscurece a partir de las 8:30, 9 de la noche. Amén. Así es que afuera parecen lo que en otro lugar serían las 4 o 5 de la tarde. Aquí a esta hora, ya casi, bueno, son las 6:30. El sol está 2 horas atrasado aquí. Gracias damos al Señor en esta tarde por esta oportunidad. Y el día de hoy estaremos dando conclusión al tema que empezamos el miércoles pasado acerca del matrimonio para toda la vida. Esa será, Gloria a Dios. eso será lo que haremos el día de hoy, dar conclusión al matrimonio para toda la vida. El miércoles pasado habíamos descrito los tipos de matrimonio que Dios desaprueba o que Dios no cuenta como matrimonio, no tiene la aprobación delante de Él, entre los cuales se encontraban los matrimonios con niños, los matrimonios del mismo sexo, los matrimonios con divorciados, y el último que vimos fueron los matrimonios entre parientes, padre con hija, hija con padre, con madrastra o padrastro, y así sucesivamente. Ahora, nosotros entendemos por lo que dice la palabra de el Señor. Alguien que por favor me busque 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 3.
Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 1 al 3. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio... Del 1 al 3. ¿Perdón? Ya ese es el número 4, vamos a dejarlo ahí. No es Gracias. Sí, leyó, pero era del 1 al 3, usted empezó a leer el número 4, Amén. no tiene potestad. Amén. Ok. Como está encabezado, los hermanos de la iglesia de Corinto le escribieron al apóstol Pablo preguntándole acerca del matrimonio. Y Pablo dice que por causa de actos inmorales, como lo que nosotros estábamos enumerando el miércoles pasado, más otros actos de fornicación, que cada uno debe de tener su propia o su propio esposo o esposa. Y esto es lo que recomienda el apóstol Pablo. Él le dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, o la mujer no tocar hombre. Pero por causa de las fornicaciones, por causa de la inmoralidad, cada uno tenga su propio, o sea, el de él que le pertenece, marido o mujer, su propio esposo o esposa. Hay que entender que el matrimonio, mis hermanos, legaliza delante de la presencia de Dios, o sea que Dios aprueba las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Dios constituye o Dios da al hombre que tenga relaciones sexuales, pero que lo haga dentro del vínculo del matrimonio. Ahí las relaciones sexuales entre parejas son aceptadas delante de Dios. O sea que no es pecado delante de Dios cuando un hombre y una mujer se unen durante el acto sexual. Amén, ¿se entiende? Cuando un hombre y una mujer se unen en el acto sexual y están legalmente casados, Dios aprueba esta relación. Pero fuera de ahí es pecado. Por eso usted ve que en toda la obra de la carne no se menciona las relaciones entre parejas. Ahí usted puede encontrar el adulterio que está fuera del matrimonio, la fornicación que está fuera del matrimonio, la inmoralidad sexual que está fuera del matrimonio. Todo eso está fuera del matrimonio. Pero la sexualidad entre parejas, como ya son casados, Dios aprueba esto. Sin embargo, en cada uno de los matrimonios que pudimos ver el miércoles pasado, Dios no aprueba esas uniones. No la aprueba para absolutamente en nada. Entonces el matrimonio, que es la palabra con la que nosotros conocemos, la unión de un hombre con su mujer, ese es el sello con el cual se anuncia un compromiso de unidad, fidelidad y lealtad entre los contrayentes. Es de exclusivo diseño de Dios. Esto no fue algo que el hombre se inventó, sino que fue algo que Dios diseñó
desde que creó al hombre y la mujer. Fue la primera institución que Dios hizo. Entonces Dios, nuestro creador, que desde el principio instituye el matrimonio, tiene como objetivo o propósito que este pacto sea para siempre. O sea, la palabra dice, hasta que la muerte los separe. Y por cuanto Dios no cambia, amén, su propósito para el matrimonio sigue siendo el mismo. ¿O va a cambiar? Entonces Dios lo instituye, y como Dios no cambia, y Él lo instituye con un propósito de que sea para siempre, como Dios no cambia, entonces sigue siendo el mismo propósito, sigue siendo igual. Dios no quiere que el matrimonio se disuelva. Él quiere que sea para siempre. Ese es su propósito, ese es su deseo, eso es lo que Él aprueba. Y como Dios no cambia, desde que lo hizo en el libro de Génesis hasta ahora, Dios tiene el mismo propósito. Una sola dijo amén, que es la pastora. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 16, el Señor dice, Jehová dice que Él aborrece el repudio. Y la palabra aborrecer quiere decir que Él personalmente odia, es contrario, tiene aversión o enemistad con el divorcio. Es algo que a Dios no le agrada, o que es de sumo desagrado para Él. Dios no quiere saber del divorcio. Ahora, Dios dice esto precisamente en el tiempo en que el divorcio era una práctica común y rutinaria. Y cuando Él dice esto, Él expresa su desprecio hacia esa práctica y su desagrado. Ahora, volvamos a los tiempos del Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 3 al 10. Si la pastora, por favor, Pastora Luz, pudiera leer. Mateo 19, versículo 3 al 10. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándoles y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Amén. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del matrimonio, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse.
Entonces, ante la pregunta de los fariseos sobre la disolución del matrimonio, esa fue la pregunta, bajo cualquier pretexto, fue lo que ellos dijeron, es lícito, es permitido repudiar a la mujer bajo cualquier pretexto. Jesús ratifica enfáticamente que el matrimonio no puede ser disuelto, que este es el plan original de Dios y que el hombre no puede disolver lo que ante la presencia de Dios ha sido unido. Oigan bien, acabamos de decir que Dios no cambia. Y tal vez solo para el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Génesis. Pero cuando viene Jesús, Dios hecho hombre, le hacen la pregunta acerca de la disolución del matrimonio. Y Él viene y ratifica el plan original de Dios. Él se lo ratifica a Él. Él le dice, miren, esto es lo que Dios originalmente hizo. Y Dios no cambia. Entonces, Dios todavía tiene el mismo plan. No lo ha abandonado. Amén. Ahora, ellos le responden o le replican con Deuteronomio capítulo 24, 1, donde Moisés le permite a ellos dar carta de divorcio. Si alguno encontrará alguna cosa, ¿verdad?, digna de qué hablar o de escandalizar de su mujer, que cuando la despida que le dé carta de divorcio. Jesús, al escuchar lo que ellos dicen, continúa hablando y Él continúa aclarando que Moisés, por la dureza del corazón del hombre, hizo esto. Pero fíjese bien que Él dice que la única razón para separarse, si hay una razón, sería la de fornicación o infidelidad. Pero como esto altera el propósito de Dios, trae su consecuencia. Amén. El propósito de Dios es que el matrimonio permanezca unido siempre. Llueve, truene o ventee, aún cuando haya infidelidad. Y eso lo vamos a ver más adelante, en el libro de Romanos. Pero cuando la persona decide, por la dureza de su corazón, separarse, trae su consecuencia. Y la consecuencia de eso se lo aclara. Cualquiera de los dos cónyuges que se case con otra persona después de disolver el matrimonio comete adulterio. De disolver aparentemente, porque realmente no lo disolver. Por eso, ante la presencia de Dios, y Jesús lo dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ahora, si el hombre lo separó, va a tener sus consecuencias, porque está cometiendo, va en contra de lo que Dios planificó, de lo que Dios instituyó, del propósito de Dios. Entonces ustedes separaron, ok, no hay ningún problema, ahora ustedes van a tener sus consecuencias. Es como el hombre en el huerto del Edén, cuando el hombre peca por desobediencia, y ustedes pecaron, ok, yo lo perdono, yo lo redimo, pero como consecuencia, hasta los huertos tuvieron que salir. Ahora vino la muerte, ahora vienen unas enfermedades, ahora viene la vergüenza, ahora viene un montón de cosas como consecuencia de la desobediencia. Como consecuencia de que yo no quiero, mi propósito no es que el matrimonio sea disuelto, pero como consecuencia de eso, ahora ustedes, si se casan con otra persona, cometen adulterio, cometen pecado. Ya ese matrimonio no es legal. Las relaciones de ese matrimonio, ese segundo matrimonio,
no son legales, no están cubiertos, porque para Dios ese matrimonio, esa segunda nupcia, no es válido. Entonces Jesús le está aclarando eso, que Dios considera las segundas nupcias cuando ambos cónyuges todavía están con vida. Dios lo considera adulterio. Entonces Jesús está aboliendo lo que Moisés está diciendo en Deuteronomio capítulo 24, que le permite a la mujer volverse a casar con otro, y recordándole también al hombre que tampoco puede casarse con otra mujer. Pastora levantó la mano. Sí, yo siempre he interpretado, pastor, la parte donde ellos quieren acusar a Moisés. Yo siempre he interpretado esa parte como una acusación. Ah, Moisés no dio. Más cuando Jesús le habla, le dice, Moisés le permitió, que no es lo mismo. Dar que permitir. Es como si Jesús hiciera una salvedad y sacara la verdad a la luz de lo que ellos quieren acusar a Moisés. Y Jesús le dice, Moisés a la verdad le permitió a ustedes por la dureza de su corazón. O sea, yo veo a Jesús aquí como diciendo o tratar de que nosotros entendamos. No fue que Moisés le dio. No fue que Moisés legalizó. Exactamente. Fue que la Moisés, práctica del divorcio. Fue que Moisés se lo permitió a ustedes, porque ustedes así lo decidieron en su corazón. Y por encima de lo que Moisés dijeron, dejaron de decir, ustedes lo iban a hacer. Lo iban a hacer igual. Entonces, denle para allá eso, no hay problema. Ustedes tienen que así, pues, amén. O sea, esa es la parte que yo siempre he dicho ahí. Porque Jesús viene como que lo resalta eso. Dice, Moisés le permitió por la dureza del corazón de ustedes. O sea, como tratando de aclarar que no fue que Moisés le dio a ustedes, le dijo que sí, que él hacía. Luz verde. No. Denle carta y ustedes están bien delante de la presencia de Dios. No fue eso. Denle carta y ustedes están mal delante de la presencia de Dios. O sea, ustedes lo hacen, pero ustedes saben la cosa. Lo pueden seguir practicando. Ahí quieren proteger a la mujer con esto de darle carta de divorcio, pero aún así, delante de la presencia de Dios, esto no es legal. No es a la mujer, pastor. No es a la mujer. Los hombres le dan carta de divorcio a la mujer. Sí, pero no para protegerla. En ese tiempo se veía como una protección. Pero si nosotros como que textualizamos un poquito más, ellos lo hacían porque ellos entendían que esto le daba a ellos libertad de ellos seguir haciendo lo que ellos querían. Miren, en aquel entonces habían dos escuelas. Dos escuelas que eso cualquiera, la escuela de Hillel y de Shammai. Estas dos escuelas tenían una diferencia. Había una que decía, se puede dar carta de divorcio por cualquier cosa. Usted se puede divorciar por cualquier pretexto. Hasta porque encontraron una perrujita que ellos no le gustó. Cualquier cosa. Cualquier cosa. La otra decía que no, que solamente se podía divorciar por dar carta de divorcio, solamente se podía por fornicación, solo por lo único. Ahora, se cree, por lo que Jesús está diciendo, que Jesús está de acuerdo con la escuela, que está enseñando que solamente por causa, y Jesús no está de acuerdo con esa escuela tampoco. Jesús está diciendo lo que Dios se propuso por el matrimonio. Él ratifica el propósito de Dios y ratifica que el divorcio es consecuencia de la dureza del hombre. Eso es lo que está él haciendo. El divorcio es consecuencia de un hombre o de una mujer que no quiere aceptar la voluntad de Dios, el propósito de Dios para el matrimonio, y quieren irse cada uno por su lado. Mayormente los hombres que buscaban cualquier cosa. Esta mujer no me cocina bueno, ya carta de divorcio. Me miró mal, carta de divorcio. Esta mujer ya está muy vieja, carta de divorcio. Esta mujer como que no
no me hace tal cosa buena, carta de divorcio. Cualquier quítame esta paja era un motivo para carta de divorcio. El día de hoy se utiliza incompatibilidad de caracteres. No nos puede diferencias irreconciliables. Es lo mismo. Es el mismo pretexto de aquel tiempo. Cualquier cosa y ya le estoy dando carta de divorcio y utilizo el término, es que no nos entendemos. Hay diferencias irreconciliables. Entonces hemos vuelto nuevamente a aquellos tiempos y el propósito de Dios sigue siendo el mismo, que el matrimonio no sea disuelto bajo ninguna causa. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Pastor, usted había levantado la mano, no sé si todavía quiere la oportunidad. Ajá. Diga. Sí. No lo voy a para acá. Mira, el asunto era tanto así que eran los hombres, pastor. Lo que pasa es que hemos llegado al término del famoso. Las mujeres llegaron a un extremo. Porque el machismo, no, ahora nosotros nos vamos a postular con el feminismo también. O sea, tremendo error. Si el hombre tiene derecho, pues yo también tengo derecho para tomar y hacer cualquier decisión. Pero mire, fue tanto así lo de Moisés, allá en el libro de Deuteronomio, yo sé que usted estudió eso, que Moisés llega un momento que protege a las mujeres, la protege. Cuando llega el término, tú le das carta del divorcio ahí, te divorcias de ella y te casas con otra, pero déjame decirte que cuando tú regreses para querer casarte con ella otra vez para recuperarla, ya tú no vas a tener esa oportunidad. El mismo Moisés se lo aclara. O sea, la dureza comenzó en el corazón, como usted decía, del hombre. Pero ¿qué sucede? El pecado se ha generalizado tanto, la liberalidad del ser humano se ha ido tan lejos, que ya las mujeres, ellas también toman decisiones por encima de la voluntad de Dios. Pero yo sé que usted lo estudió. El asunto nace y radica en que si tú tienes esta marquita y a mí no me gustó porque me casé contigo, pues ya usted se va para allá para su casa. Si tú tienes esta cosita, mira, váyase para su casa. Entonces, yo sé que usted lo estudió, estaba estudiando el matrimonio. Vemos a Moisés que busca una forma de cómo defender a que a ella no se le tomara como un juego como los hombres querían hacer. Que en este tiempo ha vuelto eso. Se toma a las mujeres como un juego. Porque si usted se divorció de la mujer, en ese entonces era por algo que escandalizaba, como por ejemplo, en el tiempo de desposorio se encontró con que ella había fornicado porque había tenido relaciones con otra persona, entonces ahí, y era que tenían que apedrearla. Era de la única manera que ustedes podían divorciarse. Como cuando María se halló encinta y José que no la ha tocado, dice, y de donde él quiere dejarla, quiere romper su compromiso, el dejarla en secreto, no quiere que la apedree, no quiere que la apedree. Ya era su mujer. Ahí está la base de lo que dijo el Señor. O sea, la mujer la mataban, pero era libre. Exactamente. Cuando sucedía eso, entonces la mujer la mataban y el hombre era libre para casarse con otra persona. Pero no es eso lo que ellos están buscando. No. Lo que ellos están buscando es, yo la dejo, ¿verdad? Ella está con vida todavía. Y no es que ella cometió fornicación ni nada. No fue eso. Es simplemente yo quiero algo nuevo. La práctica llegó a ser tanto que vemos a Elcana, que era un levita, el papá de Samuel con 2 mujeres. Porque Ana no le daba hijos, ellos se buscaban otra mujer para que le diera hijos y no dejaban a su esposa. La práctica que hizo Sara con Abraham, que no son prácticas del pueblo de Dios, son de las naciones que están alrededor, pero ellos la adquirieron. Entonces, yo voto a esa mujer
me busco otra. Pero con el tiempo me doy cuenta que me gusta mi mujer. Y yo voy a buscar. Entonces Moisés dice, pero si tú la echaste, le diste una mala fama al divorciarte de ella, ¿verdad? Y en esa carta había algo que decía para que esa mujer pudiera, una recomendación para que esa mujer pudiera casarse con otra. Porque todo el mundo iba a hablar de eso. Ah, no, fulano la dejó. Algo tiene que ver con esa mujer. Mira, no te metas con esa la dejaron. Esa mujer la dejaron, esa mujer se divorciaron. Era una vergüenza, era una vejación, era una denigración de la mujer. Entonces por eso Moisés ve la maldad del corazón de los hombres y le dice, usted no puede volverse a casar con ella. Ya después que usted la ha avergonzado, ya después que usted la ha denigrado, usted no puede volver a con esa mujer. Déjela para allá, que haga vida con otro hombre. Pero cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo agarra lo que dice Jesús y él amplía el concepto. Y Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Y mire, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley del matrimonio. Amén. Para que no nos confundamos. Pablo le está hablando a gente que están viviendo bajo la ley de Moisés, pero le está hablando acerca de la ley del matrimonio, que es mucho antes de la ley de Moisés. Amén. Sí. Entonces, no podemos perder, porque dice la palabra ley, verlo en el contexto desde la ley de Moisés. No, se está refiriendo a la ley del matrimonio. Por eso dice la ley del marido, del esposo, la ley del matrimonio. Amén. Vuelvo y leo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Y sabemos que la ley de Moisés se le daba la oportunidad de que pudieran separarse. Es decir, que aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a la ley de Moisés, porque él dice que mientras el marido vive, la mujer está ligada, sujeta, casada al marido mientras él está vivo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, oiga, será llamada adúltera. Eso fue lo que dijo Jesús. Eso es lo que dice Dios. Pero si su marido muriese o muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces Pablo agarra lo que dice Jesús y Pablo dice, miren, esto es lo que Dios dijo. Recuerden que los hermanos de Corinto preguntaron. Pablo le está hablando a los hermanos de Roma, quien no le han preguntado. Pablo nunca había estado en Roma. Y Pablo le dice a ellos, tomando una analogía del matrimonio, le explica la ley del matrimonio. Y dice que si en vida los cónyuges se separan, la mujer, él le dice, mientras usted con vida, la mujer está sujeta al marido. No puede volver a casarse. Si estando en vida se divorcian y vuelve la mujer y se casa, será llamada adúltera.
estará cometiendo adulterio, porque su marido está vivo, porque delante de la presencia de Dios, aunque estas personas disuelvan el matrimonio y se separen, delante de Dios siguen casados. Amén. Dios no reconoce la disolución del matrimonio. Aunque tengan causa justa y se separen, delante de Dios continúan siendo un matrimonio. Aunque mi esposa y yo estemos cada uno por nuestro lado, ante Dios somos un matrimonio, una carne. Yo no puedo volver a casarme con nadie, ni ella tampoco. Y si estando yo vivo o ella viva, se casa con otro o yo me caso con otra, yo soy llamado adúltero. Delante de Dios yo estoy cometiendo adulterio. Porque Dios no reconoce el matrimonio de divorciados. Él reconoce el matrimonio de viudos. Que una persona viuda se case con alguien que está libre. Amén. Dios reconoce eso. Ya tu marido muerto, tú eres libre de la ley del matrimonio. La ley del matrimonio dice lo siguiente: hasta que la muerte los separe. Eso es lo que dice la ley del matrimonio. Hasta que la muerte los separe. Lo único que disuelve delante de la presencia de Dios el matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. Solamente eso. No hay otra manera. No la hay. ¿Qué nos dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 11? Ajá. Pero en el Señor, Ajá. Eso mismo. pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Muerto el Oiga. feminismo y el machismo. Pero en el Señor, el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice, miren, Dios presenta la unidad del hombre y la mujer delante de Dios, delante de Él, como uno. Ante Dios no es concebible que un hombre esté sin su mujer. Amén, ¿se entiende? Cuando hay un matrimonio delante de Dios, estos dos ya no son dos, es uno. Y ante Él es inconcebible que el hombre esté sin la mujer o la mujer sin el hombre. Dios lo ve a los dos como uno, aunque uno esté con Juana y el otro esté con Pedro. Dios los sigue viendo a ellos dos como uno. Dios no está viendo ni a Juana ni a Pedro. Ante Él ese matrimonio sigue vigente. Es decir, cuando usted viene delante de Dios a presentarle otro matrimonio, Dios no ve eso, Dios no acepta esto. Usted se ahorcó ahí mismo, guindó los tenis, porque el matrimonio que Dios reconoce es que usted vino delante de Él, su primer matrimonio. Ese es el que Dios reconoce. Tú me presentaste a fulano y ahora tú vas a venir a presentarme a fulano. No, yo no acepto eso. Aunque los hombres lo aceptan, Dios no lo acepta.
Entonces el apóstol Pablo dice que ante Dios el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Los dos son uno solo. Y cuando él dice uno, la unidad para Dios es indivisible. No se puede separar. Dios los sigue viendo como unidos. Por eso se dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pastor había levantado la mano. El asunto tan delicado que es con lo único que Dios compara él con su iglesia, es con el matrimonio. De lo tan delicado, tan fino que es esto. Oye, aún con lo de él, aún con la dedicación tuya como siervo de Dios, eso es tan delicado que Dios dice que lo único con lo que tú te debes separar es para dedicarte sosegadamente a la oración. Y dice, y terminado, vuelve con ella para que el diablo no te vaya a tentar. O sea, si siempre propósito como pareja de una semana de sacrificio, me fui para la iglesia o lo estoy haciendo en la casa, qué sé yo. Oye, cuando tú termines eso que tú propusiste, vuelve con tu esposo, vuelve con tu esposa y no siga por ahí como que, no, es que yo estoy en consagración, no, es que yo estoy transando, que yo no puedo aceptar a esa mujer o a ese hombre. No, la Biblia, la palabra de Dios dice, vuelve con ella para que el diablo no vaya a tentarte, o sea, no vaya a hacerte caer con otra o con otro por ahí. Oye, y es dedicarte a lo de Dios, y aún con eso, de tú como siervo para Dios, Dios tiene el cuidado de eso del matrimonio. Amén. Primero de Corintios capítulo 7, versículo 10. Ya hemos establecido, mis hermanos, que la disolución del matrimonio no es el propósito de Dios, que como hombre se nos ha permitido hacerlo. La forma que Dios tenía bajo el antiguo pacto para liberar al cónyuge era la muerte del cónyuge infiel, según el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 al 29. ¿Se entendió esto, verdad? La forma que Dios tenía en el Antiguo Testamento para liberar al cónyuge del compromiso de la ley del matrimonio era la aniquilación, darle mataca, muerte al cónyuge infiel. Todo el que era sorprendido en el acto del adulterio o de fornicación era muerto. Era muerto. Y como ya mi cónyuge, porque cometió la falta, murió, ya yo estoy libre de la ley, me puedo volver a casar con quien yo quiera. Oye, eso es en el Antiguo Testamento. Lo pueden buscar en Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 al 29. Sin embargo, mis hermanos, como nosotros somos tan rebeldes y lo hacemos, o sea, nos divorciamos, Dios nos da dos alternativas para que estemos bien ante su presencia y no incurramos en pecados. Oiga bien, hay dos alternativas para disolver el matrimonio. Dos alternativas que Dios da ante la disolución del matrimonio para que estemos bien delante de su presencia y no incurramos en pecado. Si lo vamos a hacer, tenemos que saber estas dos alternativas. ¿Cuáles son estas? Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dime, hermano. Léelo. Fuerte. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Sigue? Y si se separan, que reste sin casar.
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Pero a los que estaban unidos en matrimonio, mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor. Está dando un mandamiento que viene directamente del Señor. Y dice que la mujer, que era una práctica que se estaba viendo en aquel entonces, no se separa del marido. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, era una práctica común que las mujeres se separaban de sus maridos. Y el apóstol Pablo dice que la mujer no se separe del marido, pero que si se separa, quédese sin casar. La primera alternativa que Dios da es que si te divorcias, si disuelves tu matrimonio, quédate sin casar. Si queremos estar bien con Dios, tenemos que quedarnos solos, sin unirnos a nadie más por el resto de la vida de nuestro cónyuge, del cual nos separamos. Ay, Señor, ayúdanos. Primero de Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo dice bien claro, se da la recomendación. Personas que han decidido que ellos de todas maneras lo van a hacer, que de todas maneras se van a separar, se van a divorciar. Pablo dice que no pueden volver a casarse, no Pablo. El Señor dice que si se separan no pueden volver a casarse. Hay casos en la palabra del Señor y casos en nuestra vida en la que es mejor la separación. Amén. ¿Se escuchó? Hay casos en la vida en la que es mejor la separación. Para mantener la paz, para salvar nuestra alma, por nuestro bienestar psicológico, por nuestra paz interior, para servir mejor al Señor. Es mejor la separación. Pero tenemos que saber que si nos separamos, la primera alternativa es que no podemos volver a casarnos con nadie mientras nuestro cónyuge tenga vida. Y porque yo digo que hay casos que es mejor que se separe, porque si usted está en una relación abusiva, donde hay alguien que la está o que lo está maltratando físicamente, psicológicamente, y la tiene amenazada. Yo vengo de un lugar donde hay mucho feminicidio, o sea, República Dominicana se conoce por el feminicidio, donde hombres matan a mujeres, pero también hay mujeres que matan a hombres. Y eso se da hasta en las iglesias. Para estar en una situación así, mejor cada cual por su lado, para poder salvar vidas, para poder mantener la paz, para poder tener una paz interior, un descanso y sanidad interior. Es mejor vaya usted por su lado y yo por el mío. Pero sabe que se tiene que quedar solo, no se puede casar con nadie. Hermano Luz. Cuando dice que el que adulteraba o la mujer fornicaba o adulteraba, solo la muerte podría ayudar a que la mujer, el hombre se podría casar, o la mujer. Ajá. Entonces, eso no lo dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero lo que me hace sentir a mí, como que le ayudaban al otro a que muriera para que se pudiera casar rápido. No está escrito, pero eso yo lo entiendo. Mire lo que pasa. Como que dicen, matémosla para que esta ya no exista y se case ya con otra. Algo así. Mire lo que pasa. Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Ya. De que para evitar la corrupción moral de la persona,
si alguien era sorprendido en el acto del adulterio. Tanto el hombre como la mujer tenían que morir. Eso es lo raro cuando los fariseos y los líderes de aquel entonces le traen a Jesús una mujer que fue sorprendida en el acto. ¿Dónde estaba el hombre? Nada más llevaron a una mujer. ¿Quién era ese hombre? Tal vez era alguien con influencia, no sabemos. Pero solamente llevaron a una mujer. Jesús la mira y él sabía ya. Porque la ley decía que los dos, irremisiblemente, ahí no había vuelta de nada, tenían que morir. ¿Para qué? Para que la tierra no se corrompiera. Para que no hubieran actos de inmoralidad en medio del pueblo. Para que no se aumentaran esos actos. Entonces, todo el que era sorprendido en esos actos era la muerte que le tocaba. Eso era lo que decía el Señor en ese entonces. Y sigue diciendo, porque aunque no dejamos de respirar, pero hay una muerte espiritual. Entonces, esa era la única manera. No es que estaba ayudando al cónyuge, porque mire eso. ¿Usted sabía que esa ley fue mal utilizada? Es una consecuencia de tu propio pecado. Exactamente, es una consecuencia de tu propio pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, hubo hombres que abusaron de eso, que acusaron a sus mujeres de, siendo ella inocente, la acusaron de adúlteras y hasta la apedrearon y la mataron. Porque ellos querían buscar otra. Querían ellos buscar otra. Y se fabricaban, ¿ustedes creen que eso es los testigos falsos de ahora? No, se fabricaban cosas para apedrear a sus mujeres, para matar a sus mujeres, porque vieron una señorita por ahí. Vieron una muchachita, ya mi mujer tiene ciertos años, ¿verdad? Está un poco deteriorada, y yo quiero una jovencita. Exactamente. Es que el hombre no puede quedarse con una sola. Entonces le invento un expediente a mi esposa, y como la ley dice que la que se encuentra en el acto tienen que matarla, bueno, pues la maten y ahora es legal el matrimonio. ¿Por qué? Porque mi esposa no está. Mi esposa fue. ¿Me entiende? Pero, pastor, en ese tiempo engañar a Dios no era fácil. No es que engañaban a Dios. No era fácil porque ellos podían inventar eso. Pero Jesús, como él era sabio, él sabía que a la mujer la odiaba y querían, ¿qué dice? Que Jesús dijera, va, apedréenla, pues mátenla. Pero él sabía que ellos estaban inventando que no era cierto que la mujer había fabricado. No, era cierto. Pero no llevaron al hombre en el momento. Exactamente. Pero mire lo que él le dice, porque él usa la misericordia, igual como utilizó con David. Usa la misericordia. Y esa es la que quiero yo. Él le dice, ¿dónde está lo que te acusaba? Porque el único acto de pecado que era digno de muerte no era ese nada más. Y ahí, entre esa multitud, había muchos que habían cometido cosas que también eran dignos de muerte. Y él dice, el que esté libre del pecado, que era él, Qué rápido, tire la primera piedra. Y él no la tiró, él siguió escribiendo. Pero él sabía que el único libre de pecado era él. Y dice, desde el más pequeño, ahí había jóvenes. Había jóvenes adolescentes ahí. Pero desde ellos hasta los más viejos, uno a uno se fueron. Y él le dice a la mujer, vete y no peques más. Ella había cometido el pecado. Y él lo sabía. Ahí la perdonó Dios. Exactamente. Él la perdona. Era un gancho que le habían llevado. Y él supo cómo hacer eso. Pero entonces, la única alternativa que hay para la disolución del matrimonio, la única alternativa que Dios da es si te separa. Mientras tu cónyuge esté con vida, no puedes casarte con nadie. Bajo ningún pretexto. Puede usted tener razón y divorciarse, separarse,
Pero la Biblia, no hay un versículo bíblico que diga que usted se puede volver a casar cuando su cónyuge está con vida. Todo lo contrario, la Biblia es bien clara y enfática que mientras los cónyuges estén con vida, no pueden volver a casarse cuando se separan. No lo pueden hacer. La única manera es si se muere el cónyuge. Pero si no se muere, no pueden volver a casarse mientras esta persona esté con vida. La segunda alternativa que Dios dice es: reconcíliate con tu pareja. Y esa sí es dura. Y si ya no se quiere. Y si ya no se quiere, ¿qué es eso entonces? Y si ya tiene otro. Porque hay alternativa. La alternativa es: o te quedas solo o sola, o te reconcilias con tu pareja. Y si no te puedes reconciliar con tu pareja, quédate solo si le quieres agradar a Dios. Si le quieres agradar a Dios, tienes que quedarte solo. O te vas a reconciliar con tu pareja. Si no puede haber reconciliación, tiene que quedarse solo o sola. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice: pero a los que están unidos, sigo diciendo Pablo, el Señor dice: pero a los que están unidos en matrimonios, mando, esto es un mandato, no es una sugerencia. Y Pablo aclara: no soy yo que estoy diciendo esto. Mando, no yo, sino el Señor. Quien manda esto, quien da este mandamiento, es el Señor a través de Pablo. Y él dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Porque delante de Dios no hay disolución de matrimonio. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esas son las únicas dos alternativas que Dios da. Dios no da otra. No se separen, Dios le dice. Pero si te separa, sepa que usted no se puede casar otra vez. Si te separa, sepa que te tienes que reconciliar con tu marido si tú quieres estar bien conmigo, dice el Señor. Si tú quieres agradarme, si quieres hacer mi voluntad, te tienes que reconciliar. Si no te puedes reconciliar, si no puedes regresar juntos, te tienes que quedar solo o sola. Esas son las únicas dos alternativas que Dios da. No hay otra. No hay otra. No es cierto que porque, no que te abandonaron, no que se fue de la casa, no que me maltrata y yo me divorcié, yo me separé, lo disolví y ahora yo tengo luz verde para casarme con quien yo quiera. Eso es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia te dice: sí, te puedes separar, pero como consecuencia de que tú estás rompiendo mi propósito para el matrimonio, te tienes que quedar solo, te tienes que quedar sola. Te puedes divorciar, sí, te puedes divorciar, pero te tienes que quedar sola mientras tu cónyuge está con vida. Muerto tu cónyuge, te puedes casar con quien tú quieras. Pero si en vida de él te casa, cometes adulterio. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que habíamos dicho que nosotros íbamos a hablar de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a la opinión del hombre, lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, delante de la presencia de Dios no hay segundas nupcias. Para Dios es válido que el hombre se case una sola vez para el resto de su vida. Ahora, si su cónyuge, por causa de muerte, miren, ahí no dice ni enfermedad, ni maltrato, ni nada. Por causa de muerte no puede seguir en el matrimonio, usted está libre para usted casarse con quien usted quiera.
No importa los motivos. No importa los motivos, mis hermanos, por los cuales nosotros contraímos matrimonio. Siempre hablo cuando la gente me habla acerca de que, no, pero que mi matrimonio no es válido. Y esto lo tenía, fui a República Dominicana, a un barbero, crecimos juntos. Él estaba en la iglesia, estaba en ese entonces. Y está hablando acerca del divorcio. Y yo me quedo escuchando. Y me dice, no, porque el que se casa por papel, eso está muy de moda. Y esa pregunta siempre la hacen en el desayuno espiritual con la pastora Rina. El que se casa por papeles, o que se casa por juego, o que se casa por... Esos matrimonios no son válidos. Y yo le dije a él, mira, en ese mismo instante, el Señor habló conmigo. Y me dijo, háblale de Jacob. ¿Usted ha leído que Jacob fue engañado en su matrimonio? Que cuando Jacob 2 veces. trabajó por una mujer y acordó por una mujer, y el día del matrimonio le dieron otra. Vaya a ver si delante de la presencia de Dios ese matrimonio no fue válido. Y delante de la presencia de Dios, siga leyendo la historia de ellos. La única mujer que Dios defendió fue esa. Fue a Lea. Dios no defendió a Raquel nunca. ¿Usted ha leído eso? Jacob despreciaba a su mujer, lo vio Jehová y Jehová la defendió y le dio hijo. Y a Raquel, Esther. Y no era la que él había elegido. No, ni tampoco por la que él había hecho el acuerdo. Él fue engañado, se casó engañado, y podríamos decir, ese matrimonio no es válido, pero delante de la presencia de Dios, ese matrimonio tenía validez. Porque en el momento que usted se pone de acuerdo con alguien para usted firmar ese papelito y entrar bajo la cobertura del matrimonio, no importa los motivos por los que usted lo haga, delante de la presencia de Dios, eso es válido. Así que no juegue con eso. No es un rebajo. Nosotros lo cogemos de rebajo, pero Dios no. Porque Jacob aceptó a esa mujer. Pero, pastor, ahí yo le doy la razón a Jacob que haya sido engañado, porque él también atrás había engañado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces son las cosas. Sí, pero aún así, varón, aunque lo pongamos así, lo que estamos hablando es que su matrimonio por engaño delante de la presencia de Dios tuvo validez. Fue la única mujer que fue enterrada juntamente con él en el sepulcro que Abraham compró para Sara, donde estaba Abraham, Isaac, y estaba Sara y Rebeca. Ahí se enterró a Jacob con Lea. Raquel quedó en el camino por allá como la querida. Pero en la tumba familiar entró la esposa legal ante la presencia de Dios, que era Lea. Sin embargo, ese matrimonio fue por engaño. Pero tuvo validez delante de Dios. Como uno no sabe cómo Dios obra, ¿verdad? Entonces, él quería a Raquel. Y Dios le ha de haber provocado ¿cómo se llama el papá de Raquel? Labán, le ha de haber dicho, esta dale. Esta es una suposición, ¿verdad? No. Lo que pasa es que la ley, Lea era la mayor, y la segunda no entraba en matrimonio hasta que la primera no se casaba. Entonces, como a él le gustaba. Esa era la costumbre de ellos. Sí. Jacob no sabe de esta costumbre. Jacob hace pacto por una mujer desconociendo esta costumbre. Esto no es ley de Dios, no nos confundamos. Esto no es ley de Dios, es costumbre de los hombres
que podía romperse. Podía romperse. En el momento que Jacob acepta a esta mujer, entra en pacto con esta mujer y acepta ese matrimonio, delante de Dios se va bien. De igual manera, en el momento que usted se puso de acuerdo con alguien, para usted presentarse delante de las autoridades, para usted entrar bajo la cobertura del matrimonio, no importa los motivos por los que usted lo está haciendo delante de la presencia de Dios, no importa los motivos, delante de Dios ese matrimonio es válido. Es válido. Entonces, eso que terminó de decir me lleva a lo que es tan fácil yo establecer lo mío y poner lo mío y mi criterio y lo que yo considero y lo que yo he establecido. Es tan fácil que eso no hace romper lo original de Dios. Porque mira, él engañó a este hombre porque ellos tenían una costumbre. Y se hace tan fácil el hombre, la costumbre de ellos, ponerla por encima de todo. Pero hoy lo de Dios, que es original, que es bueno, que es agradable, tan fácil se le hace al hombre romperlo, tirarlo. jugar, porque hoy en día el matrimonio es un juego. El matrimonio que durado ¿qué? ¿Media hora? Porque hay gente que en un momento dado comete ese asunto y lo hacen de forma inocente. Que no saben que realmente están haciendo algo, mirando algo que es tan importante delante de Dios y lo hacen en inocencia. Pero hay otros que sabiendo la verdad de la cosa van y la hacen. No, esto es por esto, no, esto es por aquello. No importa ese los motivos. ya no me agrada. Para Dios no importa los motivos. Miren, lo único que salva delante de Dios, no importa los motivos por los que usted lo haga, salvo los matrimonios que no son válidos para Dios. Salvo que usted lo esté haciendo con un divorciado, salvo que usted lo esté haciendo con un niño o una niña, salvo que usted lo esté haciendo con un familiar cercano, salvo que usted lo esté haciendo bajo una persona del mismo sexo. Para Dios esos matrimonios no son válidos. Pero si usted agarró a una persona que no tiene ninguna atadura en ninguno de los dos, para Dios no le importa los motivos. Esto no es algo para jugar. Esto no es algo de que vamos a ver cómo funciona. Dios no juega. Dios lo estableció y dice que todo el que entra bajo esa cobertura, todo el que se ampara bajo esa sombrilla, eso es para toda la vida. Y a Dios no le importan los motivos por los cuales tú te metiste ahí. Él estableció una ley. Esta ley es hasta que la muerte los separe. Y no dice motivo. Por los motivos que tú lo hagas, no importa. Una vez más, Jacob fue por engaño y tuvo validez delante de Dios ese matrimonio. Así que no juguemos con esto, que el matrimonio es para toda la vida. Delante de la presencia de Dios, el matrimonio no tiene disolución. No lo tiene. Y aunque usted se vaya por Jurumucú, aunque usted se vaya lejos de esa otra persona, para Dios siguen siendo uno. Siguen siendo uno. Y mientras esa persona tenga vida, Dios está viendo que tu cónyuge está ahí, que tu otra mitad está ahí. Y tú quieres presentarle otro, Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Abraham cuando le quería presentar a Ismael. No. Ciertamente Sara te dará a su hijo. Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único. Pero tenía Ismael. Pero ante la presencia de Dios, el que contaba era el que él había prometido y que venía de Sara. Entonces muchas veces queremos presentarle a Dios otro matrimonio. No. Ya tú me presentaste uno y ese que tiene validez delante de él. No importa por el motivo que sea, lamentablemente, lamentando el caso, no juguemos con esto, que esto es para toda la vida. Esa es la ley que Dios puso del matrimonio. No puede ser disuelto. Dios no lo disuelve.
Y Jesús lo dijo claro, lo que Dios unió, el hombre no lo separa, no lo puede separar. Y aunque se separen, no se pueden volver a casar. No hay licencia, no hay luz verde para que una persona casada se vuelva a casar con otra persona. Salvo que su primer matrimonio haya sido de los matrimonios que Dios no aprueba como matrimonio. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pongámonos en pie. Dios nos ayuda a entender su palabra. Esta lectura es buena, leérsela a Jennifer López. Ya, ¿por cuánto va? Por 5. Sabrá Dios. ¿Quién sabe cuánto? Ya se está divorciando. Y ella no es la única. No, hay muchísimo. Por eso dije, en nuestros días el matrimonio es un juego. Hay matrimonios que han durado media hora, 24 horas, 1 hora y hasta se ve cuál es que tiene el récord de más corto. En meses, en días, semanas, se divorcian. El más corto fue 45 entonces yo sé que casaron. Algo así. Hubo un asunto de ellos y él le dijo algo y ella se sintió mal. Y él hizo Ajá. lo mismo. Ahí mismo se Acabamos de divorciaron. casar. El Señor nos ayuda. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor te damos por tu palabra en la cual tú nos instruyes acerca de esta institución gloriosa, Señor. Bueno es el matrimonio, bueno es hallar esposa, oh Dios Todopoderoso, oh esposo. Es una bendición tuya, oh Dios Todopoderoso. Esto que tú diste a nosotros los hombres, las mujeres, la humanidad, oh bendito Padre Celestial, para gozar de deleitarnos el uno con el otro, oh Dios Todopoderoso, y tener aprobación delante de tu presencia. Ayúdanos a mantener la pureza y el propósito, Señor, para el cual tú lo instituiste. Padre, tú le diste carácter de mientras dure la vida, Señor. Padre, y gracias por darnos esta oportunidad para muchos de nosotros. Para otros, oh Señor, ayúdales a entender que esto es algo serio, que esto es algo bueno, es algo glorioso, pero es algo serio, que es para toda la vida, que no se pueden separar delante de ti, no hay disolución de matrimonio, y aunque nos separemos, oh Señor, tenemos que quedarnos solos para no caer en pecado. Si queremos agradarte, si queremos servirte, si queremos mantenernos en santidad, oh bendito Padre Celestial, tenemos que quedarnos solos después de la disolución de nuestro matrimonio o volvernos a reconciliar. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos a hacer las cosas como tú, oh Jehová, pensaste que deberían de ser, de acuerdo al propósito, Señor, para el cual tú existes. Tu iglesia está en tus manos, Señor. Padre, vamos a nuestros hogares. Señor, cuídanos, guárdanos durante el trayecto del camino. Ayúdanos, oh Señor, a meditar en tu palabra. Continúa hablando a nuestra vida, continúa instruyéndonos, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice los que están con nosotros, Señor, a través de la plataforma de Facebook. Padre, bendice tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación de Dios, su Santo Espíritu, quede con cada uno de nosotros. Amén. 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 Dios le bendiga. Mis hermanos, Dios bendiga a cada uno de los que nos están viendo. Amén. Dios le bendiga. Amigo Hilton, Lara, Pablo Flores.